La República, por Platón. Libro 10. De las muchas excelencias que percibo en la organización de nuestro Estado, ninguna me agrada más al reflexionar que la norma sobre la poesía. ¿A qué te refieres? A la exclusión de la poesía imitativa, que ciertamente no debería ser admitida, como veo mucho más claramente ahora que las partes del alma han sido diferenciadas. ¿Qué quieres decir? Hablando en confianza, pues no me gustaría que mis palabras se repitieran a los trágicos y al resto de la tribu imitativa, pero no me importa decirte a ti que todas las imitaciones poéticas son perjudiciales para el entendimiento de quienes las escuchan y que el conocimiento de su verdadera naturaleza es el único antídoto contra ellas. Explica el sentido de tu comentario. Bueno, te lo diré, aunque desde mi más tierna juventud siempre he sentido una reverencia y amor por Homero, que incluso ahora hace que las palabras me tiemblen en los labios, pues él es el gran caudillo y maestro de toda esa encantadora compañía trágica, pero a un hombre no se le debe reverenciar más que a la verdad, y por lo tanto hablaré sin reservas. Muy bien, dijo. Escúchame entonces, o mejor dicho, respóndeme. Haz tu pregunta. ¿Puedes decirme qué es la imitación? Porque realmente no lo sé. Es probable, entonces, que yo lo sepa. ¿Por qué no? Pues a menudo el ojo menos agudo puede ver algo antes que el más perspicaz. Muy cierto, dijo, pero en tu presencia, aunque tuviera alguna vaga idea, no me atrevería a expresarla. ¿Quieres investigarlo tú mismo? Bueno, entonces, empezamos la investigación de nuestra manera habitual. Siempre que un número de individuos tienen un nombre común, asumimos que también tienen una idea o forma correspondiente, ¿me entiendes? Sí. Tomemos un ejemplo común, hay camas y mesas en el mundo, muchas, ¿verdad? Sí, pero solo hay dos ideas o formas de ellas, una la idea de una cama, la otra la de una mesa, ¿cierto? Y el fabricante de cualquiera de ellas hace una cama o una mesa para nuestro uso, de acuerdo con la idea, esa es nuestra manera de hablar en este y otros casos similares, pero ningún artesano hace las ideas mismas. ¿Cómo podría hacerlo? Imposible. Y hay otro artista, me gustaría saber qué dirías de él. ¿Quién es? Uno que es el creador de todas las obras de todos los demás artesanos. ¡Qué hombre tan extraordinario! Espera un poco, y tendrás más motivos para decirlo. Porque este es el que es capaz de hacer no solo vasijas de todo tipo, sino también plantas y animales, a sí mismo y a todas las demás cosas, la tierra y el cielo, y las cosas que están en el cielo o bajo la tierra. También hace a los dioses. Debe ser un mago, sin duda. ¿O eres incrédulo? ¿Quieres decir que no existe tal hacedor o creador, o que en cierto sentido podría haber un hacedor de todas estas cosas pero en otro no? ¿Ves que hay una manera en la que podrías hacerlas todas tú mismo? ¿Qué manera? Una manera bastante fácil, o mejor dicho, hay muchas maneras en las que la hazaña podría lograrse rápida y fácilmente, ninguna más rápida que la de girar un espejo una y otra vez. Pronto harías el sol y los cielos, y la tierra y a ti mismo, y otros animales y plantas, y todas las demás cosas de las que acabamos de hablar, en el espejo. Sí, dijo, pero serían solo apariencias. Muy bien, dije, ahora vas al punto. Y el pintor también es, según mi parecer, otro igual, un creador de apariencias, ¿no es así? Claro, pero entonces supongo que dirás que lo que crea es falso. Y sin embargo, ¿hay un sentido en el que el pintor también crea una cama? Sí, dijo, pero no una cama real. ¿Y qué del fabricante de la cama? ¿No decías que él también hace, no la idea que, según nuestra opinión, es la esencia de la cama, sino solo una cama particular? Sí, lo dije. Entonces, si no hace aquello que existe, no puede hacer la existencia verdadera, sino solo alguna apariencia de existencia, y si alguien dijera que la obra del fabricante de la cama, o de cualquier otro artesano, tiene existencia real, difícilmente se podría suponer que dice la verdad. En cualquier caso, respondió, los filósofos dirían que no decía la verdad. No es de extrañar, entonces, que su obra también sea una expresión indistinta de la verdad. No es de extrañar. Supongamos ahora que, a la luz de los ejemplos recién ofrecidos, investigamos quién es este imitador. Como quieras. Bueno, entonces, aquí hay tres camas, una que existe en la naturaleza, hecha por Dios, como creo que podemos decir, pues nadie más puede ser el hacedor, ¿verdad? No. Hay otra que es obra del carpintero. Sí. ¿Y la obra del pintor es una tercera? Sí. Las camas, entonces, son de tres clases, y hay tres artistas que las supervisan, Dios, el fabricante de la cama, y el pintor. Sí, son tres. Dios, ya sea por elección o por necesidad,
hizo una cama en la naturaleza y solo una, dos o más camas ideales como esa ni han sido hechas ni serán hechas jamás por Dios. ¿Por qué? Porque incluso si hubiera hecho solo dos, una tercera aparecería aún detrás de ellas que ambas tendrían como su idea, y esa sería la cama ideal y no las otras dos. Muy cierto, dijo. Dios sabía esto, y deseaba ser el verdadero hacedor de una cama real, no un fabricante particular de una cama particular, y por lo tanto creó una cama que es esencialmente y por naturaleza una sola. Así lo creemos. ¿Hablaremos, entonces, de él como el autor o hacedor natural de la cama? Sí, respondió, en la medida en que, por el proceso natural de la creación, él es el autor de esta y de todas las demás cosas. ¿Y qué diremos del carpintero? ¿No es él también el fabricante de la cama? Sí, pero ¿llamarías al pintor un creador y hacedor? Ciertamente no. Sin embargo, si no es el hacedor, ¿qué es en relación con la cama? Creo, dijo, que podemos designarlo con justicia como el imitador de aquello que los otros hacen. Bien, dije, ¿entonces llamas imitador a quien está en tercer lugar en el descenso desde la naturaleza? Ciertamente, dijo, y el poeta trágico es un imitador y por lo tanto, como todos los demás imitadores, está 3 veces alejado del rey y de la verdad. Así parece. Entonces, sobre el imitador, estamos de acuerdo. ¿Y qué hay del pintor? Me gustaría saber si se le puede considerar que imita aquello que existe originalmente en la naturaleza o solo las creaciones de los artistas. Esto último, tal como son o tal como aparecen. Todavía tienes que determinar esto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes mirar una cama desde diferentes puntos de vista, oblicuamente o directamente o desde cualquier otro punto de vista, y la cama parecerá diferente, pero no hay diferencia en la realidad. Y lo mismo ocurre con todas las cosas. Sí, dijo, la diferencia es solo aparente. Ahora permíteme hacerte otra pregunta. ¿Para qué está diseñada el arte de la pintura? Para hacer una imitación de las cosas tal como son, o tal como aparecen, de la apariencia o de la realidad. De la apariencia. Entonces el imitador, dije, está muy lejos de la verdad y puede hacer todas las cosas porque toca ligeramente una pequeña parte de ellas, y esa parte es una imagen. Por ejemplo, un pintor pintará a un zapatero, a un carpintero, o a cualquier otro artesano, aunque no sepa nada de sus oficios, y, si es un buen artista, puede engañar a niños o a personas sencillas, cuando les muestra su cuadro de un carpintero desde la distancia, y ellos creerán que están mirando a un carpintero real. Ciertamente, y siempre que alguien nos informe de que ha encontrado a un hombre que conoce todas las artes y todas las demás cosas que cualquiera sabe, y cada cosa con un grado de precisión mayor que cualquier otro hombre, quien quiera que nos diga esto, creo que solo podemos imaginar que es una criatura simple que probablemente ha sido engañada por algún mago o actor que conoció, y a quien creyó omnisciente, porque él mismo fue incapaz de analizar la naturaleza del conocimiento, la ignorancia y la imitación. Muy cierto. Y así, cuando oímos a personas decir que los trágicos, y Homero, que está a la cabeza de ellos, conocen todas las artes y todas las cosas humanas, la virtud así como el vicio, y también las cosas divinas, pues un buen poeta no puede componer bien a menos que conozca su tema, y que quien no tiene este conocimiento nunca puede ser un poeta, debemos considerar si aquí también no podría haber una ilusión similar. Quizás se han topado con imitadores y han sido engañados por ellos. Quizás no recordaron al ver sus obras que éstas eran solo imitaciones 3 veces alejadas de la verdad, y que podían hacerse fácilmente sin ningún conocimiento de la verdad, porque son solo apariencias y no realidades. O, después de todo, quizás tengan razón, y los poetas realmente conocen las cosas sobre las que a muchos les parece que hablan tan bien. La cuestión, dijo, debe ser considerada por todos los medios. Ahora, ¿supones que si una persona fuera capaz de hacer tanto el original como la imagen, se dedicaría seriamente a la rama de la creación de imágenes? ¿Permitiría que la imitación fuera el principio rector de su vida, como si no tuviera nada superior en él? Yo diría que no. El artista real, que conociera lo que estaba imitando, estaría interesado en las realidades y no en las imitaciones, y desearía dejar como recuerdo de sí mismo obras muchas y hermosas, y, en lugar de ser el autor de elogios, preferiría ser el tema de ellos. Sí, dijo, eso sería para él una fuente de mucho mayor honor y provecho. Entonces, dije, debemos hacerle una pregunta a Homero, no sobre medicina, ni sobre ninguna de las artes a las que sus poemas solo se refieren incidentalmente, no le vamos a preguntar a él, ni a ningún otro poeta, si ha curado pacientes como Asclepio,
o ha dejado tras de sí una escuela de medicina como los Asclepiadas, o si solo habla de medicina y otras artes de segunda mano, sino que tenemos derecho a saber respecto a la táctica militar, la política, la educación, que son los temas principales y más nobles de sus poemas, y podemos preguntarle con justicia sobre ellos. Amigo Homero, le diremos entonces, si en lo que dice sobre la virtud está solo en el segundo grado de alejamiento de la verdad, y no en el tercero, no eres un creador de imágenes o imitador. Y si eres capaz de discernir qué actividades hacen a los hombres mejores o peores en la vida privada o pública, dinos qué estado fue alguna vez mejor gobernado con tu ayuda. El buen orden de la ceremonia se debe a Licurgo, y muchas otras ciudades grandes y pequeñas han sido beneficiadas de manera similar por otros. Pero ¿quién dice que tú has sido un buen legislador para ellas y les has hecho algún bien? Italia y Sicilia se jactan de Carondas, y está Solón, que es renombrado entre nosotros. Pero ¿qué ciudad tiene algo que decir sobre ti? ¿Hay alguna ciudad que él pudiera nombrar? Creo que no, dijo Glaucón, ni siquiera los propios Homeridas pretenden que fuera un legislador. Bueno, pero ¿hay alguna guerra registrada que él haya llevado a cabo con éxito, o que haya sido ayudada por sus consejos, cuando estaba vivo? No la hay. ¿O hay alguna invención suya, aplicable a las artes o a la vida humana, como las que concibieron tales de Mileto o Anacarsis se le cita, y otros hombres ingeniosos, que se le atribuya? No hay absolutamente nada de ese tipo. Pero, si Homero nunca prestó ningún servicio público, ¿fue en privado guía o maestro de alguien? Tuvo en vida amigos a quienes les gustara asociarse con él y que transmitieran a la posteridad un modo de vida homérico, como el que estableció Pitágoras, que fue tan amado por su sabiduría, y cuyos seguidores son hasta el día de hoy bastante célebres por el orden que recibió su nombre. Nada de ese tipo se registra sobre él. Porque ciertamente, Sócrates, Creófilo, el compañero de Homero, ese hijo de la carne, cuyo nombre siempre nos hace reír, podría ser más justamente ridiculizado por su estupidez, si, como se dice, Homero fue muy descuidado por él y otros en su tiempo cuando estaba vivo. Sí, respondí, esa es la tradición. Pero puedes imaginar, Glaucón, que si Homero hubiera sido realmente capaz de educar y mejorar a la humanidad, si hubiera poseído conocimiento y no hubiera sido un mero imitador, puedes imaginar, digo, que no habría tenido muchos seguidores, y que no habría sido honrado y amado por ellos. Protágoras de Abdera, y Pródico de Cíeous, y una multitud de otros, solo tienen que susurrar a sus contemporáneos: ustedes nunca podrán administrar ni su propia casa ni su propio estado hasta que nos nombren sus ministros de educación, y este ingenioso recurso suyo tiene tal efecto en hacer que los hombres los amen que sus compañeros casi los llevan en hombros. Y es concebible que los contemporáneos de Homero, o de nuevo de Hesiodo, hubieran permitido que cualquiera de ellos anduviera como Rapsoda, si realmente hubieran sido capaces de hacer virtuosa a la humanidad. No se habrían resistido a separarse de ellos tanto como del oro, y les habrían obligado a quedarse en casa con ellos. O, si el maestro no se quedaba, entonces los discípulos lo habrían seguido por todas partes hasta haber obtenido suficiente educación. Sí, Sócrates, eso, creo, es bastante cierto. Entonces, no debemos inferir que todos estos individuos poéticos, empezando por Homero, son solo imitadores, copian imágenes de virtud y cosas por el estilo, pero nunca alcanzan la verdad. El poeta es como un pintor que, como ya hemos observado, hará una semejanza de un zapatero aunque no entienda nada de zapatería, y su cuadro es suficientemente bueno para quienes no saben más que él, y juzgan solo por colores y figuras. Así es. De manera similar, se puede decir que el poeta, con sus palabras y frases, aplica los colores de las diversas artes, entendiendo él mismo su naturaleza solo lo suficiente para imitarlas, y otras personas, que son tan ignorantes como él, y juzgan solo por sus palabras, imaginan que si habla de zapatería, o de táctica militar, o de cualquier otra cosa, en metro, armonía y ritmo, habla muy bien. Tal es la dulce influencia que la melodía y el ritmo tienen por naturaleza. Y creo que debes haber observado una y otra vez qué pobre apariencia tienen los relatos de los poetas cuando se les quitan los colores que la música les pone y se recitan en prosa simple. Sí, dijo, son como rostros que nunca fueron realmente hermosos, sino solo florecientes, y ahora el florecimiento de la juventud ha desaparecido de ellos. Exacto. Aquí hay otro punto. El imitador o creador de la imagen no sabe nada de la existencia verdadera, solo conoce apariencias. ¿No tengo razón? Sí.
Entonces tengamos un claro entendimiento y no nos conformemos con una explicación a medias. Procede. ¿Al pintor decimos que pintará riendas y pintará un freno? Sí. ¿Y el trabajador del cuero y el bronce los hará? Ciertamente. ¿Pero sabe el pintor la forma correcta del freno y las riendas? No, casi ni siquiera los trabajadores del bronce y el cuero que los hacen. Solo el jinete que sabe cómo usarlos, él sabe su forma correcta. Muy cierto. ¿Y no podemos decir lo mismo de todas las cosas? ¿Qué hay tres artes que se ocupan de todas las cosas? Una que usa, otra que hace, una tercera que las imita. Sí. Y la excelencia o belleza o verdad de toda estructura, animada o inanimada, y de toda acción del hombre, es relativa al uso para el cual la naturaleza o el artista las ha destinado. Cierto. Entonces, quien las usa debe tener la mayor experiencia de ellas y debe indicar al fabricante las cualidades buenas o malas que se desarrollan con el uso. Por ejemplo, el flautista le dirá al fabricante de flautas cuál de sus flautas es satisfactoria para el intérprete, le dirá cómo debe hacerlas, y el otro atenderá a sus instrucciones. Claro, uno sabe y por lo tanto habla con autoridad sobre la bondad y la maldad de las flautas, mientras que el otro, confiando en él, hará lo que se le diga. Cierto. El instrumento es el mismo, pero sobre su excelencia o maldad el fabricante solo alcanzará una creencia correcta, y esto lo obtendrá de quien sabe, hablando con él y siendo obligado a escuchar lo que tiene que decir, mientras que quien lo usa tendrá conocimiento. Cierto, pero ¿tendrá el imitador alguna de las dos cosas? ¿Sabrá por el uso si su dibujo es correcto o hermoso? ¿O tendrá una opinión correcta por ser obligado a asociarse con otro que sabe y le da instrucciones sobre lo que debe dibujar? Ninguna de las dos. Entonces no tendrá más una opinión verdadera que conocimiento sobre la bondad o maldad de sus imitaciones. Supongo que no. ¿El artista imitativo estará en un brillante estado de inteligencia acerca de sus propias creaciones? No, todo lo contrario. Y aún así seguirá imitando sin saber qué hace que algo sea bueno o malo, y por lo tanto se puede esperar que imite solo aquello que parece bueno a la multitud ignorante. Así es. Hasta aquí, entonces, estamos bastante de acuerdo en que el imitador no tiene un conocimiento digno de mención de lo que imita. La imitación es solo una especie de juego o pasatiempo, y los poetas trágicos, ya sea que escriban en verso yámbico o heroico, son imitadores en el más alto grado. Muy cierto. Y ahora dime, te lo ruego, ¿no hemos demostrado que la imitación se ocupa de aquello que está 3 veces alejado de la verdad? Ciertamente. ¿Y cuál es la facultad en el hombre a la que se dirige la imitación? ¿Qué quieres decir? Explicaré. El cuerpo que es grande cuando se ve de cerca, parece pequeño cuando se ve a distancia. Cierto. Y el mismo objeto parece recto cuando se mira fuera del agua y torcido cuando está en el agua, y lo cóncavo se vuelve convexo debido a la ilusión sobre los colores a la que la vista es propensa. Así se revela en nosotros toda suerte de confusión, y esta es esa debilidad de la mente humana sobre la que se impone el arte de la prestidigitación y del engaño mediante luz y sombra y otros ingeniosos recursos, teniendo un efecto sobre nosotros como la magia. Cierto. Y las artes de medir, numerar y pesar acuden al rescate del entendimiento humano, ahí está su belleza, y lo aparente mayor o menor, o más pesado, ya no tienen dominio sobre nosotros, sino que ceden ante el cálculo, la medida y el peso. Muy cierto. Y esto, seguramente, debe ser obra del principio calculador y racional en el alma, sin duda. Y cuando este principio mide y certifica que algunas cosas son iguales, o que algunas son mayores o menores que otras, ocurre una aparente contradicción. Cierto. Pero no decíamos que tal contradicción es imposible. ¿La misma facultad no puede tener opiniones contrarias al mismo tiempo sobre la misma cosa? Muy cierto. Entonces, esa parte del alma que tiene una opinión contraria a la medida no es la misma que la que tiene una opinión de acuerdo con la medida. Cierto. ¿Y la mejor parte del alma es probablemente la que confía en la medida y el cálculo? Ciertamente. ¿Y aquello que se opone a ellas es uno de los principios inferiores del alma? Sin duda. Esta era la conclusión a la que buscaba llegar cuando dije que la pintura o el dibujo, y la imitación en general, cuando hacen su trabajo propio, están muy alejados de la verdad, y son compañeros, amigos y asociados de un principio dentro de nosotros que está igualmente alejado de la razón, y que no tienen un objetivo verdadero o saludable. Exacto. El arte imitativo es un inferior que se casa con un inferior, y tiene descendencia inferior. Muy cierto. Y esto se limita solo a la vista, o se extiende también al oído, refiriéndose de hecho a lo que llamamos poesía. Probablemente lo mismo sería cierto para la poesía. No te fíes, dije, de una probabilidad derivada de la analogía de la pintura.
sino examinemos más a fondo y veamos si la facultad con la que se relaciona la imitación poética es buena o mala. Por supuesto, podemos plantear la cuestión así: la imitación imita las acciones de los hombres, ya sean voluntarias o involuntarias, de las cuales, según imaginan, ha resultado un desenlace bueno o malo, y se alegran o entristecen en consecuencia. ¿Hay algo más? No, no hay nada más. Pero en toda esta variedad de circunstancias está el hombre en unidad consigo mismo, o más bien, como en el caso de la vista hubo confusión y oposición en sus opiniones sobre las mismas cosas, ¿así aquí también no hay conflicto e inconsistencia en su vida? Aunque apenas necesito plantear la cuestión de nuevo, pues recuerdo que todo esto ya ha sido admitido, y el alma ha sido reconocida por nosotros como llena de estas y 10.000 oposiciones similares que ocurren al mismo momento, y teníamos razón, dijo. Sí, dije, hasta aquí teníamos razón, pero hubo una omisión que ahora debe ser subsanada. ¿Cuál fue la omisión? ¿No decíamos que un hombre bueno, que tiene la desgracia de perder a su hijo o cualquier otra cosa que le sea más querida, soportará la pérdida con más ecuanimidad que otro? Sí, pero no tendrá pena, o diremos que, aunque no puede evitar entristecerse, moderará su pena? Esto último, dijo, es la afirmación más verdadera. Dime, ¿será más probable que luche y resista contra su pena cuando es visto por sus iguales, o cuando está solo? Hará una gran diferencia si es visto o no. Cuando está solo, no le importará decir o hacer muchas cosas de las que se avergonzaría si alguien lo oyera o lo viera hacer. Cierto, hay un principio de ley y razón en el que le ordena resistir, así como un sentimiento de su desgracia que lo obliga a ceder a su pena. Cierto, pero cuando un hombre es arrastrado en dos direcciones opuestas, hacia y desde el mismo objeto, esto, como afirmamos, implica necesariamente dos principios distintos en él. Ciertamente, uno de ellos está listo para seguir la guía de la ley. ¿Cómo quieres decir? La ley diría que ser paciente bajo el sufrimiento es lo mejor, y que no debemos ceder a la impaciencia, ya que no se sabe si tales cosas son buenas o malas, y nada se gana con la impaciencia. También, porque ninguna cosa humana tiene seria importancia, y la pena se interpone en el camino de aquello que en el momento es más necesario. ¿Qué es lo más necesario?, preguntó. Que debemos deliberar sobre lo que ha sucedido, y una vez echados los dados, ordenar nuestros asuntos de la manera que la razón considere mejor, no, como los niños que se han caído, aferrándose a la parte golpeada y perdiendo el tiempo en lamentarse, sino acostumbrando siempre al alma de inmediato a aplicar un remedio, levantando aquello que está enfermo y caído, desterrando el grito de la pena mediante el arte curativo. Sí, dijo, esa es la verdadera manera de enfrentar los embates de la fortuna. Sí, dije, ¿y el principio superior está listo para seguir esta sugerencia de la razón? Claramente. Y el otro principio, que nos inclina al recuerdo de nuestras desgracias y a la lamentación, y nunca se sacia de ellas, ¿podemos llamarlo irracional, inútil y cobarde? Ciertamente, podemos. Y no proporciona este último, me refiero al principio rebelde, una gran variedad de material para la imitación. Mientras que el temperamento sabio y sereno, al ser siempre casi uniforme, no es fácil de imitar ni de apreciar cuando es imitado, especialmente en un festival público cuando una multitud heterogénea se reúne en un teatro. Porque el sentimiento representado es uno al que son ajenos. Ciertamente, entonces, el poeta imitativo que busca ser popular no está hecho por naturaleza, ni su arte está destinado a complacer o afectar el principio racional en el alma, sino que preferirá el temperamento apasionado e inconstante, que es fácilmente imitado. Claramente, y ahora podemos con justicia tomarlo y colocarlo al lado del pintor, pues se le parece en dos aspectos. Primero, en la medida en que sus creaciones tienen un grado inferior de verdad, en esto, digo, se le parece, y también se le parece en que se ocupa de una parte inferior del alma, y por lo tanto tendremos razón al negarnos a admitirlo en un estado bien ordenado, porque despierta, nutre y fortalece los sentimientos y perjudica la razón. Como en una ciudad donde se permite a los malvados tener autoridad y a los buenos se les aparta, así en el alma del hombre, como sostenemos, el poeta imitativo implanta una mala constitución, pues complace la naturaleza irracional que no discierne lo mayor de lo menor, sino que considera la misma cosa a veces grande y a veces pequeña, es un fabricante de imágenes y está muy lejos de la verdad. Exacto, pero aún no hemos presentado el cargo más grave en nuestra acusación, el poder que tiene la poesía de dañar incluso a los buenos, y hay muy pocos que no sean dañados, ¿no es ciertamente algo terrible? Sí, ciertamente, si el efecto es lo que dices. Escucha y juzga, los mejores de nosotros, según mi parecer, cuando escuchamos un pasaje de Homero,
o de uno de los trágicos, en el que representa a algún héroe lamentable que arrastra sus penas en una larga disertación, o llorando y golpeándose el pecho. Los mejores de nosotros, sabes, nos deleitamos en ceder a la compasión y estamos extasiados ante la excelencia del poeta que más conmueve nuestros sentimientos. Sí, claro que lo sé. Pero cuando nos sucede alguna pena propia, entonces puedes observar que nos enorgullecemos de la cualidad opuesta, desearíamos estar quietos y pacientes, esta es la parte viril. Y la otra que nos deleitaba en la recitación ahora se considera que es la parte de una mujer. Muy cierto, dijo. Ahora, ¿podemos tener razón al alabar y admirar a otro que está haciendo aquello que cualquiera de nosotros abominaría y de lo que se avergonzaría en su propia persona? No, dijo, eso ciertamente no es razonable. No, dije, bastante razonable desde un punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Si consideras, dije, que cuando estamos en la desgracia sentimos un hambre y deseo natural de aliviar nuestra pena llorando y lamentándonos, y que este sentimiento que se mantiene bajo control en nuestras propias calamidades es satisfecho y deleitado por los poetas, la mejor naturaleza en cada uno de nosotros, al no haber sido suficientemente entrenada por la razón o el hábito, permite que el elemento compasivo se desborde porque la pena es ajena y el espectador imagina que no puede haber deshonra para él en alabar y compadecer a cualquiera que viene a contarle cuán buen hombre es y a hacer un alboroto sobre sus problemas, piensa que el placer es una ganancia. ¿Y por qué debería ser altivo y perder esto y también el poema? Pocas personas reflexionan jamás, según me imagino, que del mal de otros hombres algo de mal se les comunica a sí mismos. Y así, el sentimiento de pena que ha cobrado fuerza al ver las desgracias ajenas es difícilmente reprimido en las nuestras. Que muy cierto. ¿Y no ocurre lo mismo con lo ridículo? Hay bromas que te avergonzarías de hacer tú mismo, y sin embargo en el escenario cómico, o incluso en privado, cuando las oyes, te divierten mucho, y no te disgusta en absoluto su indecencia. El caso de la compasión se repite, hay un principio en la naturaleza humana que está dispuesto a provocar la risa, y esto que una vez refrenaste por la razón, porque tenías miedo de ser considerado un bufón, ahora se libera de nuevo, y habiendo estimulado la facultad risible en el teatro, te ves traicionado inconscientemente a ti mismo a hacer de poeta cómico en casa. Muy cierto, dijo. Y lo mismo puede decirse de la lujuria y la ira y todas las demás afecciones, del deseo, el dolor y el placer, que se consideran inseparables de toda acción. En todas ellas la poesía alimenta y riega las pasiones en lugar de secarlas, las deja gobernar, aunque deberían ser controladas, si la humanidad alguna vez ha de aumentar en felicidad y virtud. No puedo negarlo. Por lo tanto, Glaucón, dije, siempre que te encuentres con alguno de los panegiristas de Homero declarando que has sido el educador de la Hélade y que es provechoso para la educación y para el ordenamiento de las cosas humanas, y que deberías tomarlo una y otra vez y llegar a conocerlo y regular toda tu vida según él, podemos amar y honrar a quienes dicen estas cosas, son personas excelentes hasta donde alcanzan sus luces, y estamos listos para reconocer que Homero es el más grande de los poetas y el primero de los escritores de tragedias. Pero debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de que los himnos a los dioses y las alabanzas a hombres famosos son la única poesía que debería ser admitida en nuestro estado. Porque si vas más allá de esto y permites que la musa melifluo entre, ya sea en verso épico o lírico, no la ley y la razón de la humanidad, que por consenso común siempre han sido consideradas lo mejor, sino el placer y el dolor serán los gobernantes en nuestro estado. Eso es muy cierto, dijo. Y ahora, ya que hemos vuelto al tema de la poesía, que esta defensa nuestra sirva para mostrar la razonabilidad de nuestro juicio anterior al expulsar de nuestro estado un arte que tiene las tendencias que hemos descrito, pues la razón nos obligó. Pero para que ella no nos impute dureza o falta de cortesía, digámosle que existe una antigua disputa entre la filosofía y la poesía, de la cual hay muchas pruebas, como el dicho del perro ladrador que aúlla a su amo, o de uno, poderoso en la vana charla de los tontos, y la turba de sabios que rodean a Zeus, y los pensadores sutiles que al fin y al cabo son mendigos, y hay innumerables otras señales de antigua enemistad entre ellas. A pesar de esto, aseguremos a nuestra dulce amiga y a las artes hermanas de la imitación, que si solo demuestra su derecho a existir en un estado bien ordenado, estaremos encantados de recibirla. Somos muy conscientes de sus encantos, pero por esa razón no podemos traicionar la verdad. Me atrevo a decir, Glaucón, que tú estás tan encantado por ella como yo, especialmente cuando aparece en Homero. Sí, en verdad, estoy muy encantado.
Propondré, entonces, que se le permita regresar del exilio, pero solo con esta condición, que haga una defensa de sí misma en verso lírico o en algún otro metro, ciertamente, y podemos conceder además a aquellos de sus defensores que son amantes de la poesía y sin embargo no poetas el permiso de hablar en prosa en su nombre, que muestren no solo que es agradable sino también útil para los estados y para la vida humana, y escucharemos con espíritu amable, pues si esto puede ser probado, seguramente saldremos ganando, quiero decir, si hay un uso en la poesía además de un deleite, ciertamente, dijo, saldremos ganando. Si su defensa fracasa, entonces, mi querido amigo, como otras personas que están enamoradas de algo, pero se imponen una restricción cuando piensan que sus deseos se oponen a sus intereses, así también nosotros, a la manera de los amantes, debemos renunciar a ella, aunque no sin lucha. Nosotros también estamos inspirados por ese amor a la poesía que la educación de los estados nobles ha implantado en nosotros, y por lo tanto querríamos que se mostrara en su mejor y más verdadera forma. Pero mientras no sea capaz de defenderse bien, este argumento nuestro será un hechizo para nosotros, que nos repetiremos mientras escuchamos sus versos, para no caer en el amor infantil por ella que cautiva a muchos. En cualquier caso, somos muy conscientes de que la poesía, siendo tal como la hemos descrito, no debe ser considerada seriamente como algo que alcanza la verdad, y quien la escucha, temiendo por la seguridad de la ciudad que está dentro de él, debe estar en guardia contra sus seducciones y hacer de nuestras palabras su ley. Sí, dijo, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, dije, mi querido Glaucón, pues grande es la cuestión en juego, mayor de lo que parece, si un hombre ha de ser bueno o malo. ¿Y de qué le servirá a alguien si bajo la influencia del honor, el dinero o el poder, sí, o bajo la excitación de la poesía, descuida la justicia y la virtud? Sí, dijo, he sido convencido por el argumento, como creo que cualquiera más lo habría sido. Y sin embargo, no se ha mencionado nada de los mayores premios y recompensas que esperan a la virtud. ¿Cómo? ¿Hay algunos aún mayores? Si los hay, deben ser de una grandeza inconcebible, pues, dije, que fue alguna vez grande en poco tiempo. El periodo completo de 70 años es ciertamente cosa pequeña en comparación con la eternidad. Di más bien, nada, respondió. ¿Y debería un ser inmortal pensar seriamente en este pequeño espacio en lugar de en el todo? En el todo, ciertamente. ¿Pero por qué preguntas? ¿No eres consciente, dije, de que el alma del hombre es inmortal e imperecedera? Me miró con asombro y dijo, no, por el cielo. ¿Y estás realmente preparado para sostener esto? Sí, dije, debería estarlo, y tú también, no hay dificultad en probarlo. Veo una gran dificultad, pero me gustaría oírte exponer este argumento que tomas tan a la ligera. Escucha entonces. Estoy atento. ¿Hay una cosa a la que llamas buena y otra a la que llamas mala? Sí, respondió. ¿Estarías de acuerdo conmigo en pensar que el elemento corruptor y destructor es el mal, y el elemento salvador y mejorador es el bien? Sí. Y admites que toda cosa tiene un bien y también un mal, como la oftalmía es el mal de los ojos y la enfermedad del cuerpo entero, como el tizón es del trigo, y la podredumbre de la madera, o el óxido del cobre y el hierro. En todo, o casi en todo, hay un mal y una enfermedad inherentes. Sí, dijo. Y cualquier cosa que es infectada por cualquiera de estos males se vuelve mala, y al final se disuelve y muere por completo. Cierto. El vicio y el mal que es inherente a cada cosa es la destrucción de cada una, y si esto no las destruye, no hay nada más que lo haga, pues el bien ciertamente no las destruirá, ni tampoco aquello que no es ni bueno ni malo. Ciertamente no. Si, entonces, encontramos alguna naturaleza que, al tener esta corrupción inherente, no puede ser disuelta ni destruida, ¿podemos estar seguros de que tal naturaleza no tiene destrucción? Eso puede asumirse. Bueno, dije, ¿y no hay ningún mal que corrompa el alma? Sí, dijo, están todos los males que acabamos de pasar revista, la injusticia, la intemperancia, la cobardía, la ignorancia. Pero alguno de estos la disuelve o la destruye, y aquí no caigamos en el error de suponer que el hombre injusto e insensato, cuando es descubierto, perece a causa de su propia injusticia, que es un mal del alma. Tomemos la analogía del cuerpo, el mal del cuerpo es una enfermedad que consume, reduce y aniquila el cuerpo. Y todas las cosas de las que acabamos de hablar llegan a la aniquilación a través de su propia corrupción que se adhiere a ellas y les es inherente y así las destruye. ¿No es esto cierto? Sí. Considera el alma de manera similar. ¿La injusticia u otro mal que existe en el alma la consume y la desgasta?
Al adherirse al alma y serle inherente la llevan finalmente a la muerte y así la separan del cuerpo? Ciertamente no. Y sin embargo, dije, es irrazonable suponer que algo pueda perecer desde fuera por la afección de un mal externo que no pudo ser destruido desde dentro por una corrupción propia. Lo es, respondió. Considera, dije, Glaucón, que incluso la maldad de la comida, ya sea por estar rancia, por descomposición o cualquier otra mala cualidad, cuando se limita a la comida en sí, no se supone que destruye el cuerpo, aunque, si la maldad de la comida comunica corrupción al cuerpo, entonces diríamos que el cuerpo ha sido destruido por una corrupción de sí mismo, que es enfermedad, causada por esto, pero que el cuerpo, siendo una cosa, pueda ser destruido por la maldad de la comida, que es otra, y que no engendra ninguna infección natural, ¿esto lo negaremos categóricamente? Muy cierto. Y, sobre el mismo principio, a menos que algún mal corporal pueda producir un mal del alma, no debemos suponer que el alma, que es una cosa, pueda ser disuelta por algún mal meramente externo que pertenezca a otra. Sí, dijo, hay razón en eso. Entonces, o refutemos esta conclusión, o, mientras permanezca sin refutar, no digamos nunca que la fiebre, o cualquier otra enfermedad, o el cuchillo puesto en la garganta, o incluso el descuartizamiento de todo el cuerpo en las piezas más pequeñas, puedan destruir el alma hasta que se pruebe que ella misma se vuelve más impía o injusta como consecuencia de que estas cosas se hagan al cuerpo, pero que el alma, o cualquier otra cosa, si no es destruida por un mal interno, pueda ser destruida por uno externo, no debe ser afirmado por ningún hombre. Y ciertamente, respondió, nadie probará jamás que las almas de los hombres se vuelven más injustas como consecuencia de la muerte. Pero si alguien que preferiría no admitir la inmortalidad del alma niega esto audazmente y dice que los moribundos realmente se vuelven más malvados e injustos, entonces, si quien habla tiene razón, supongo que la injusticia, como la enfermedad, debe asumirse como fatal para el injusto, y que quienes contraen este trastorno mueren por el poder natural inherente de destrucción que el mal tiene y que los mata tarde o temprano, pero de una manera completamente distinta a aquella en la que actualmente los malvados reciben la muerte a manos de otros como castigo por sus actos. No, dijo, en ese caso la injusticia, si es fatal para el injusto, no será tan terrible para él, pues será liberado del mal. Pero más bien sospecho que lo contrario es cierto, y que la injusticia que, si tiene el poder, asesinará a otros, mantiene vivo al asesino, sí, y bien despierto también, tan lejos está su morada de ser una casa de muerte. Cierto, dije, si el vicio o mal natural inherente del alma es incapaz de matarla o destruirla, difícilmente aquello que está destinado a ser la destrucción de algún otro cuerpo destruirá un alma o cualquier otra cosa, excepto aquello para cuya destrucción fue destinado. Sí, eso difícilmente puede ser. Pero el alma que no puede ser destruida por un mal, ya sea inherente o externo, debe existir para siempre, y si existe para siempre, ¿debe ser inmortal? Ciertamente. Esa es la conclusión, dije, y, si es una conclusión verdadera, entonces las almas deben ser siempre las mismas, pues si ninguna es destruida, no disminuirán en número. Tampoco aumentarán, pues el aumento de las naturalezas inmortales debe provenir de algo mortal, y así todas las cosas terminarían en inmortalidad. Muy cierto, pero esto no podemos creerlo, la razón no nos lo permitirá, así como tampoco podemos creer que el alma, en su naturaleza más verdadera, esté llena de variedad, diferencia y de semejanza. ¿Qué quieres decir? Dijo. El alma, dije, siendo, como ahora se ha probado, inmortal, debe ser la más hermosa de las composiciones y no puede estar compuesta de muchos elementos? Ciertamente no. Su inmortalidad está demostrada por el argumento anterior y hay muchas otras pruebas, pero para verla tal como es en realidad, no como ahora la contemplamos, estropeada por la comunión con el cuerpo y otras miserias. Debes contemplarla con el ojo de la razón, en su pureza original, y entonces su belleza será revelada, y la justicia y la injusticia y todas las cosas que hemos descrito se manifestarán más claramente. Hasta aquí, hemos dicho la verdad acerca de ella tal como aparece actualmente, pero debemos recordar también que la hemos visto solo en una condición que puede compararse con la del dios marino Glauco, cuya imagen original apenas puede distinguirse porque sus miembros naturales están rotos, aplastados y dañados por las olas de todas las maneras, y se le han adherido incrustaciones de algas, conchas y piedras, de modo que se parece más a algún monstruo que a su propia forma natural. Y el alma que contemplamos está en una condición similar, desfigurada por 10.000 males. Pero no allí,
Glaucón, no allí debemos mirar. ¿Dónde entonces? En su amor por la sabiduría. Veamos a quién afecta y qué compañía y conversación busca en virtud de su cercano parentesco con lo inmortal, eterno y divino, también cuán diferente se volvería si siguiera completamente este principio superior, y fuera llevada por un impulso divino fuera del océano en el que ahora está, y liberada de las piedras, conchas y cosas de tierra y roca que brotan a su alrededor en salvaje variedad porque se alimenta de la tierra, y es invadida por las cosas buenas de esta vida, como se las llama. Entonces la verías tal como es, y sabrías si tiene una sola forma o muchas, o cuál es su naturaleza. De sus afecciones y de las formas que toma en esta vida presente, creo que ya hemos dicho suficiente. Cierto, respondió. Y así, dije, hemos cumplido las condiciones del argumento, no hemos introducido las recompensas y glorias de la justicia, que, como decías, se encuentran en Homero y Hesiodo. Pero la justicia en su propia naturaleza ha demostrado ser lo mejor para el alma en su propia naturaleza. Que un hombre haga lo que es justo, tenga o no el anillo de Gix, e incluso si además del anillo de Gix se pone el casco de Hades. Muy cierto. Y ahora, Glaucón, no habrá daño en enumerar además cuántas y cuán grandes son las recompensas que la justicia y las demás virtudes procuran al alma de parte de los dioses y los hombres, tanto en vida como después de la muerte. Ciertamente no, dijo. ¿Me pagarás, entonces, lo que me pediste prestado en el argumento? ¿Qué te pedí prestado? La suposición de que el hombre justo debía parecer injusto y el injusto justo, pues eras de la opinión de que, aunque el verdadero estado del caso no pudiera escapar a los ojos de los dioses y los hombres, aún así debía hacerse esta admisión en aras del argumento, para que la justicia pura pudiera ser sopesada contra la injusticia pura. ¿Lo recuerdas? Sería muy culpable si lo hubiera olvidado. Entonces, como la causa está decidida, exijo en nombre de la justicia que la estima en que es tenida por los dioses y los hombres y que reconocemos que le es debida le sea ahora restaurada por nosotros, puesto que se ha demostrado que confiere realidad, y no engaña a quienes verdaderamente la poseen, que se le devuelva lo que se le ha quitado, para que así gane esa palma de apariencia que también es suya, y que ella da a los suyos. La exigencia, dijo, es justa. En primer lugar, dije, y esto es lo primero que tendrás que devolver, la naturaleza tanto del justo como del injusto es verdaderamente conocida por los dioses. Concedido. Y si ambos son conocidos por ellos, uno debe ser amigo y el otro enemigo de los dioses, como admitimos desde el principio. Cierto. Y puede suponerse que el amigo de los dioses recibe de ellos todas las cosas en su mejor estado, exceptuando solo aquel mal que es la consecuencia necesaria de pecados anteriores. Ciertamente, entonces esta debe ser nuestra noción del hombre justo, que incluso cuando está en la pobreza o la enfermedad, o cualquier otra aparente desgracia, al final todas las cosas trabajarán juntas para su bien en vida y muerte, pues los dioses cuidan de cualquiera cuyo deseo sea volverse justo y ser como Dios, en la medida en que el hombre pueda alcanzar la semejanza divina, mediante la búsqueda de la virtud. Sí, dijo, si es como Dios, seguramente no será descuidado por él. ¿Y del injusto no puede suponerse lo contrario? Ciertamente, tales son, entonces, las palmas de la victoria que los dioses dan a los justos. Esa es mi convicción. ¿Y qué reciben de los hombres? Mira las cosas tal como son en realidad, y verás que los injustos astutos son como corredores que corren bien desde la salida hasta la meta, pero no de vuelta desde la meta, parten a gran velocidad, pero al final solo parecen tontos, escabulléndose con las orejas gachas sobre los hombros y sin corona, pero el verdadero corredor llega al final y recibe el premio y es coronado. Y así es con el justo, quien persevera hasta el final de cada acción y ocasión de su vida entera tiene buena fama y se lleva el premio que los hombres otorgan. Cierto. Y ahora debes permitirme repetir de los justos las bendiciones que tú atribuías a los injustos afortunados. Diré de ellos lo que tú decías de los otros, que al envejecer, se convierten en gobernantes en su propia ciudad si así lo desean, se casan con quienes quieren y dan en matrimonio a quienes quieren. Todo lo que tú dijiste de los otros, ahora lo digo de estos. Y, por otro lado, de los injustos digo que la mayoría, aunque escapen en su juventud, son descubiertos al final y parecen tontos al término de su carrera, y cuando llegan a ser viejos y miserables son despreciados tanto por extraños como por ciudadanos, son golpeados y luego vienen aquellas cosas impropias para oídos educados, como tú bien las llamas. Serán torturados y les quemarán los ojos, como tú decías. ¿Y puedes suponer que he repetido el resto de tu relato de horrores? Pero me permitirás asumir, sin recitarlos, que estas cosas son ciertas.
Ciertamente, dijo, lo que dices es cierto. Estos son, entonces, los premios y recompensas y dones que son otorgados a los justos por los dioses y los hombres en esta vida presente, además de las otras cosas buenas que la justicia por sí misma proporciona. Sí, dijo, y son hermosos y duraderos. Y sin embargo, dije, todo esto es como nada, ni en número ni en grandeza, en comparación con aquellas otras recompensas que esperan tanto a justos como a injustos después de la muerte. Y tú debes oírlas, y entonces tanto justos como injustos habrán recibido de nosotros el pago completo de la deuda que el argumento les debe. Habla, dijo, hay pocas cosas que oiría con más gusto. Bueno, dije, te contaré un relato, no uno de los relatos que Odiseo cuenta al héroe Alcino, sin embargo, este también es un relato de un héroe, hijo de Armenio, Panfilio de nacimiento. Fue muerto en batalla, y 10 días después, cuando los cuerpos de los muertos ya estaban en estado de corrupción, su cuerpo fue hallado sin afectación por la descomposición y fue llevado a casa para ser enterrado. Y al 12º día, mientras yacía en la pira funeraria, volvió a la vida y les contó lo que había visto en el otro mundo. Dijo que cuando su alma dejó el cuerpo, emprendió un viaje con una gran compañía, y que llegaron a un lugar misterioso en el que había 2 aberturas en la tierra, estaban cerca una de la otra, y frente a ellas había otras 2 aberturas en el cielo arriba. En el espacio intermedio había jueces sentados que ordenaron a los justos, después de haber dictado sentencias sobre ellos y haber atado sus sentencias delante de ellos, ascender por el camino celestial a la derecha, y de manera similar a los injustos se les ordenó descender por el camino inferior a la izquierda. Estos también llevaban los símbolos de sus actos, pero atados a sus espaldas. Se acercó, y le dijeron que él sería el mensajero que llevaría el informe del otro mundo a los hombres, y le ordenaron oír y ver todo lo que había que oír y ver en aquel lugar. Entonces contempló y vio a un lado las almas que partían por cualquiera de las aberturas del cielo y la tierra una vez que se les había dictado sentencia, y en las otras 2 aberturas, otras almas, algunas ascendiendo de la tierra polvorientas y desgastadas por el viaje, otras descendiendo del cielo limpias y brillantes, y llegando de vez en cuando, parecían haber venido de un largo viaje, y salían con alegría hacia la pradera, donde acamparon como en un festival, y quienes se conocían se abrazaban y conversaban, las almas que venían de la tierra preguntando con curiosidad sobre las cosas de arriba, y las almas que venían del cielo sobre las cosas de abajo. Y se contaban unas a otras lo que había sucedido en el camino, las de abajo llorando y lamentándose al recordar las cosas que habían soportado y visto en su viaje bajo la tierra. El viaje duraba ahora 1000 años, mientras que las de arriba describían deleites celestiales y visiones de belleza inconcebible. El relato, Glaucón, sería demasiado largo de contar, pero el resumen era este: dijo que por cada mal que habían hecho a alguien, sufrían el décuplo, o una vez cada 100 años, considerándose esta como la duración de la vida humana, y pagándose así la pena 10 veces en 1000 años. Si, por ejemplo, había quienes habían sido causa de muchas muertes, o habían traicionado o esclavizado ciudades o ejércitos, o habían sido culpables de cualquier otro mal comportamiento, por cada una y todas sus ofensas recibían castigo 10 veces mayor, y las recompensas por la beneficencia, la justicia y la santidad eran en la misma proporción. Apenas necesito repetir lo que dijo sobre los niños pequeños que morían casi tan pronto como nacían. De la piedad e impiedad hacia los dioses y los padres, y de los asesinos, había retribuciones muy otras y mayores que él describió. Mencionó que estuvo presente cuando uno de los espíritus preguntó a otro, ¿dónde está Ardiaeo el Grande? Este Ardiaeo vivió 1000 años antes del tiempo de había sido tirano de alguna ciudad de Panfilia, y había asesinado a su anciano padre y a su hermano mayor, y se decía que había cometido muchos otros crímenes abominables. La respuesta del otro espíritu fue, no viene aquí y nunca vendrá. Y esto, dijo, fue una de las terribles visiones que nosotros mismos presenciamos. Estábamos a la entrada de la caverna y, habiendo completado todas nuestras experiencias, estábamos a punto de reascender, cuando de repente apareció Ardiaeo y varios otros, la mayoría de los cuales eran tiranos. Y también había, además de los tiranos, individuos privados que habían sido grandes criminales, estaban justo, según imaginaban, a punto de regresar al mundo superior, pero la boca, en lugar de admitirlos, dio un rugido, cada vez que alguno de estos pecadores incurables o alguien que
No había sido suficientemente castigado, intentaba ascender, y entonces hombres salvajes de aspecto ígneo, que estaban allí de pie y oyeron el sonido, los agarraron y se los llevaron. Y a Ardiaeo y a otros los ataron de cabeza, pies y manos, y los arrojaron y los desollaron con látigos, y los arrastraron por el camino lateral, cardándolos con espinas como lana, y declarando a los transeúntes cuáles eran sus crímenes, y que estaban siendo llevados para ser arrojados al Hades. Y de todos los muchos terrores que habían soportado, dijo que no había ninguno como el terror que cada uno de ellos sintió en aquel momento, no fuera que oyeran la voz, y cuando hubo silencio, uno por uno ascendieron con inmensa alegría. Estas, dijo eran las penas y retribuciones, y había bendiciones igualmente grandes. Ahora, cuando los espíritus que estaban en la pradera hubieron permanecido 7 días, al 8º día se vieron obligados a continuar su viaje, y, al 4º día después, dijo que llegaron a un lugar donde podían ver desde arriba una línea de luz, recta como una columna, que se extendía a través de todo el cielo y a través de la tierra, de color semejante al arco iris, solo que más brillante y pura. Otro día de viaje los llevó al lugar, y allí, en medio de la luz, vieron los extremos de las cadenas del cielo que descendían desde arriba, pues esta luz es el cinturón del cielo, y mantiene unido el círculo del universo, como las cinchas de una trireme. De estos extremos se extiende el uso de la necesidad, sobre el cual giran todas las revoluciones. El eje y el gancho de este uso son de acero, y la rueca está hecha en parte de acero y también en parte de otros materiales. Ahora la rueca tiene la forma de la rueca usada en la tierra, y la descripción de ella implicaba que hay una gran rueca hueca que está completamente vaciada, y en esta se encaja otra menor, y otra, y 4 más, haciendo 8 en total, como vasijas que encajan una dentro de otra. Las ruecas muestran sus bordes en la parte superior, y en su parte inferior todas juntas forman una rueca continua. Esta es atravesada por el uso, que se introduce a través del centro de la octava. La primera y más externa rueca tiene el borde más ancho, y las 7 ruecas interiores son más estrechas, en las siguientes proporciones. La sexta es la siguiente en tamaño a la primera, la cuarta la siguiente a la sexta. Luego viene la octava, la séptima es la quinta es la sexta, la tercera es la séptima, la última y octava es la segunda. La más grande, o estrellas fijas, está salpicada, y la séptima, o sol, es la más brillante. La octava, o luna, coloreada por la luz reflejada de la séptima. La segunda y la quinta, Saturno y Mercurio, son de color semejante una a la otra, y más amarillas que las precedentes. La tercera, Venus, tiene la luz más blanca. La cuarta, Marte, es rojiza. La sexta, Júpiter, es segunda en blancura. Ahora, todo el uso tiene el mismo movimiento, pero, mientras el todo gira en una dirección, los 7 círculos interiores se mueven lentamente en la otra, y de estos el más rápido es el octavo. Los siguientes en velocidad son el séptimo, el sexto y el quinto, que se mueven juntos. El tercero en velocidad pareció moverse según la ley de este movimiento inverso el cuarto. El tercero apareció cuarto y el segundo quinto. El uso gira sobre las rodillas de la necesidad, y sobre la superficie superior de cada círculo hay una sirena, que gira con ellos, entonando un solo tono o nota. Las 8 juntas forman una armonía, y alrededor, a intervalos iguales, hay otra banda, de 3, cada una sentada en su trono. Estas son las moiras, o parcas, hijas de la necesidad, que están vestidas con túnicas blancas y tienen guirnaldas sobre sus cabezas. Láquesis y Cloto y Atropos, que acompañan con sus voces la armonía de las sirenas. Láquesis cantando del pasado, Cloto del presente, Atropos del futuro. Cloto de vez en cuando ayudando con un toque de su mano derecha a la revolución del círculo exterior de la rueca o uso, y Atropos con su mano izquierda tocando y guiando las interiores, y Láquesis tomando posesión de cualquiera de ellas por turno, primero con una mano y luego con la otra. Cuando y los espíritus llegaron, su deber era ir de inmediato a Láquesis, pero primero de todo llegó un profeta que los dispuso en orden. Luego tomó de las rodillas de Láquesis suertes y muestras debidas, y habiendo subido a un alto púlpito, habló así: escuchen la palabra de Láquesis, hija de la necesidad. Almas mortales, contemplen un nuevo ciclo de vida y mortalidad. Su genio no les será asignado, sino que ustedes elegirán su genio, y que quien saque la primera suerte tenga la primera elección, y la vida que elija será su destino. La virtud es libre, y según un hombre la honre o la deshonre, tendrá más o menos de ella.
la responsabilidad es del que elige, Dios es justificado. Cuando el intérprete hubo hablado así, esparció las suertes al azar entre todos ellos, y cada uno recogió la suerte que cayó cerca de él, todos menos él mismo, a él no se le permitió, y cada uno al tomar su suerte percibió el número que había obtenido. Luego el intérprete colocó en el suelo ante ellos las muestras de vidas, y había muchas más vidas que almas presentes, y eran de todo tipo. Había vidas de todo animal y de hombre en toda condición. Y había tiranías entre ellas, algunas que duraban toda la vida del tirano, otras que se interrumpían a la mitad y terminaban en pobreza, exilio y mendicidad, y había vidas de hombres famosos, algunos que eran famosos por su forma y belleza, así como por su fuerza y éxito en los juegos, o, de nuevo, por su nacimiento y las cualidades de sus antepasados, y algunos que eran lo contrario de famosos por las cualidades opuestas. Y de mujeres igualmente, no había, sin embargo, ningún carácter definido en ellas, porque el alma, al elegir una nueva vida, debe necesariamente volverse diferente. Pero había toda otra cualidad, y todas se mezclaban unas con otras, y también con elementos de riqueza y pobreza, y enfermedad y salud, y también había estados intermedios. Y aquí, mi querido Glaucón, está el peligro supremo de nuestra condición humana, y por lo tanto se debe tener el máximo cuidado. Que cada uno de nosotros abandone cualquier otro tipo de conocimiento y busque y siga una sola cosa, por si acaso puede aprender y encontrar a alguien que le haga capaz de aprender y discernir entre el bien y el mal, y así elegir siempre y en todas partes la mejor vida según tenga oportunidad. Debe considerar la relación de todas estas cosas que se han mencionado por separado y en conjunto con la virtud. Debe saber cuál es el efecto de la belleza cuando se combina con la pobreza o la riqueza en un alma particular, y cuáles son las consecuencias buenas y malas del nacimiento noble y humilde, de la posición privada y pública, de la fuerza y la debilidad, de la inteligencia y la torpeza, y de todos los dones naturales y adquiridos del alma, y la operación de ellos cuando se combinan, él. Entonces observará la naturaleza del alma, y de la consideración de todas estas cualidades podrá determinar cuál es la mejor y cuál es la peor, y así elegirá, dando el nombre de mal a la vida que hará su alma más injusta, y de bien a la vida que hará su alma más justa, todo lo demás lo ignorará. Pues hemos visto y sabemos que esta es la mejor elección tanto en vida como después de la muerte. Un hombre debe llevar consigo al mundo inferior una fe adamantina en la verdad y el bien, para que allí tampoco sea deslumbrado por el deseo de riqueza o las otras seducciones del mal, no sea que, al encontrarse con tiranías y villanías similares, cause daños irremediables a otros y sufra él mismo cosas aún peores, sino que sepa cómo elegir el justo medio y evitar los extremos por ambos lados, en la medida de lo posible, no solo en esta vida sino en toda la que está por venir. Porque este es el camino de la felicidad. Y según el informe del mensajero del otro mundo, esto fue lo que dijo el profeta en aquel momento, incluso para el último en llegar, si elige sabiamente y vive diligentemente, le está asignada una existencia feliz y no indeseable. Que quien elija primero no sea descuidado, y que el último no desespere. Y cuando hubo hablado, el que tuvo la primera elección se adelantó y en un instante eligió la mayor tiranía, su mente, habiendo sido oscurecida por la necedad y la sensualidad. No había reflexionado sobre todo el asunto antes de elegir, y a primera vista no percibió que estaba destinado, entre otros males, a devorar a sus propios hijos. Pero cuando tuvo tiempo de reflexionar y vio lo que había en la suerte, comenzó a golpearse el pecho y a lamentarse por su elección, olvidando la proclamación del profeta, pues, en lugar de echar la culpa de su desgracia sobre sí mismo, acusó al azar y a los dioses, y a todo antes que a sí mismo. Él era uno de aquellos que venían del cielo, y en una vida anterior había habitado en un estado bien ordenado, pero su virtud era solo cuestión de hábito, y no tenía filosofía. Y era cierto de otros que fueron sorprendidos de manera similar, que la mayoría de ellos venían del cielo y por lo tanto nunca habían sido educados por la prueba, mientras que los peregrinos que venían de la tierra, habiendo ellos mismos sufrido y visto sufrir a otros, no tenían prisa por elegir. Y debido a esta inexperiencia suya, y también porque la suerte era un azar, muchas de las almas cambiaron un buen destino por uno malo, o uno malo por uno bueno. Pues si un hombre, al llegar a este mundo, se hubiera dedicado siempre desde el principio a la filosofía sana, y hubiera sido moderadamente afortunado en el número de la suerte, podría, según informó el mensajero,
ser feliz aquí, y también su viaje a otra vida y su regreso a esta, en lugar de ser áspero y subterráneo, sería suave y celestial. Lo más curioso, dijo, era el espectáculo, triste, risible y extraño, pues la elección de las almas se basaba en la mayoría de los casos en su experiencia de una vida anterior. Allí vio el alma que una vez había sido Orfeo eligiendo la vida de un cisne por enemistad hacia la raza de las mujeres, odiando nacer de mujer porque ellas habían sido sus asesinas. Contempló también el alma de Támiras eligiendo la vida de un ruiseñor, las aves, por otro lado, como el cisne y otros músicos, deseando ser hombres. El alma que obtuvo la 20ª suerte eligió la vida de un león, y esta era el alma de Áyax, hijo de Telamón, que no quiso ser hombre, recordando la injusticia que se le hizo en el juicio sobre las armas. El siguiente fue Agamenón, que tomó la vida de un águila, porque, como Áyax, odiaba la naturaleza humana a causa de sus sufrimientos. Hacia la mitad llegó la suerte de Atalanta. Ella, al ver la gran fama de un atleta, no pudo resistir la tentación, y después de ella siguió el alma de Epeo, hijo de Panopeo, pasando a la naturaleza de una mujer astuta en las artes, y muy lejos, entre los últimos que eligieron, el alma del bufón Tersites estaba tomando la forma de un mono. También llegó el alma de Odiseo, que aún tenía que elegir, y su suerte resultó ser la última de todas. Ahora, el recuerdo de trabajos anteriores lo había desencantado de la ambición, y anduvo durante un tiempo considerable en busca de la vida de un hombre privado que no tuviera preocupaciones. Tuvo cierta dificultad en encontrar esta, que estaba por ahí tirada y había sido descuidada por todos los demás, y cuando la vio, dijo que habría hecho lo mismo si su suerte hubiera sido la primera en lugar de la última, y que estaba encantado de tenerla. Y no solo pasaron los hombres a animales, sino que también debo mencionar que hubo animales domésticos y salvajes que cambiaron entre sí y en naturalezas humanas correspondientes, los buenos en los mansos y los malos en los salvajes, en todo tipo de combinaciones. Todas las almas habían elegido ya sus vidas, y fueron en el orden de su elección a Láquesis, quien envió con ellas al genio que cada una había elegido por separado. Para ser el guardián de sus vidas y el cumplidor de la elección, este genio condujo a las almas primero a Cloto y las introdujo en la revolución del uso impulsado por su mano, ratificando así el destino de cada una. Y luego, una vez que estuvieron sujetas a esto, las llevó a Atropos, quien hiló los hilos y los hizo irreversibles. Desde donde, sin volverse, pasaron bajo el trono de la necesidad, y cuando todas hubieron pasado, marcharon a través de un calor abrasador hacia la llanura del olvido, que era un yermo estéril desprovisto de árboles y vegetación, y luego, hacia la tarde, acamparon junto al río del descuido, o del olvido, cuya agua ningún recipiente puede contener. De éstas se vieron obligadas a beber cierta cantidad, y quienes no fueron salvados por la sabiduría bebieron más de lo necesario, y cada uno, al beber, olvidó todas las cosas. Ahora, después de haberse ido a descansar, hacia la medianoche hubo una tormenta eléctrica y un terremoto, y entonces, en un instante, fueron impulsadas hacia arriba de todas las maneras posibles hacia su nacimiento, como estrellas fugaces. Él mismo fue impedido de beber el agua. Pero de qué manera o por qué medios regresó al cuerpo, no pudo decirlo, solo, por la mañana, despertando de repente, se encontró tendido en la pira, y así, Glaucón, el relato se ha salvado y no ha perecido, y nos salvará si somos obedientes a la palabra dicha, y pasaremos a salvo sobre el río del olvido y nuestra alma no será mancillada. Por lo tanto, mi consejo es que nos aferremos siempre al camino celestial y sigamos la justicia y la virtud siempre, considerando que el alma es inmortal y capaz de soportar toda suerte de bien y toda suerte de mal. Así viviremos queridos unos por otros y por los dioses, tanto mientras permanezcamos aquí como cuando, como vencedores en los juegos que dan la vuelta para recoger regalos, recibamos nuestra recompensa. Y nos irá bien tanto en esta vida como en el peregrinaje de 1000 años que hemos estado describiendo.